En realidad, en resumen, cada cosa que tiene relación con la vida de la persona. No queremos revivir ese día, que haya en él alguna fuerza o algo de la vida. ¿Cómo debemos conectar esto con la espiritualidad para que tenga un significado profundo? La espiritualidad, si es que queremos influir sobre la espiritualidad, es solamente una cosa, que entre nosotros nos conectamos y en la medida que lo hacemos podemos influir sobre nuestra raíz espiritual para el bien, y entonces todo lo que ocurrirá para el bien, y así anulamos todos los problemas que tienen relación con Tisha B'Av, 9 de Av, y podemos transformar Tisha B'Av en un buen día, porque uno está frente a otro. Digamos, si transformamos todos los juicios y limitaciones, toda la dificultad que tenemos en Tisha B'Av, entonces podemos transformarlo en la festividad más grande. Y en lugar de Tisha B'Av vamos a recibir un día en el que vamos a abrirnos al Mashiach, a cada cosa buena. Todo va a ocurrir de esa misma raíz, porque donde está la raíz del mal, y el mal es posible anularlo, y entonces en lugar de esto que haya una raíz del bien, porque según la potencia se transformará las fuerzas del mal a las fuerzas del bien. Eso depende de nosotros. El 9 de Av se conmemora todas las desgracias del pueblo judío, y después de tantos años se siguen recordando todas ellas juntas. ¿Cuál es la necesidad de recordar después de miles de años de todas estas desgracias? No es una necesidad de recordar. No tenemos que recordar. Ese es el problema, que el pueblo cree que recordamos lo que ocurrió y que debemos estar tristes por el hecho de que nos ocurrió esta cosa o esta otra durante la historia. Tantas cosas que hubo, también hubo muchos eventos tristes. No tenemos que recordar, sino simplemente saber lo que ocurre hoy día, en este día, como la fuente de todos los problemas. ¿Por qué ocurre? Y pasa porque no estamos conectados, porque el propósito de nuestro pueblo es estar conectados. Y si no nos conectamos entre nosotros, si no nos acercamos, si no queremos ser como una sola unidad, como un hombre con un corazón, entonces también hoy día en nuestra separación causamos todos los problemas. Recordar en este caso no sirve como un referente para ver qué pasó y que podría o que lo estamos viviendo ya, de hecho, ese estado de separación, de destrucción, de desunión. Si nosotros nos recordamos de lo que ocurrió en Tisha B'Av durante toda la historia para en el futuro causar precisamente cosas buenas, transformar este día de tristeza, de lo negativo a lo opuesto, a lo más positivo, entonces es algo diferente, pero no hacemos eso. No aprendemos lo que tenemos que hacer, no aprendemos que debemos transformar el mal hacia el bien, y por eso desgraciadamente, el Tisha B'Av, 9 de Av, como llega, también pasa, y quién sabe qué va a ocurrir. Como mencionamos antes, se conmemora la destrucción del primer y segundo templo en el 9 de Av. De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, ¿a qué se refiere esta destrucción en particular? La destrucción es la conexión entre nosotros, que
en la salida de Egipto. Nos conectamos unos a otros. En la recepción de la Torah después de la salida de Egipto aún nos conectamos aún más. Después de esto, durante los 40 años en el desierto, también realizamos la conexión entre nosotros, lo que la Torah exige, y llegamos a una buena conexión tal que nos volvimos aptos para entrar a la tierra de Israel al grado de Binah, al grado de otorgamiento recíproco entre nosotros. Pero después, cuando entramos a través de Jordania, a través de Jericó, a la tierra de Israel, y comenzamos aquí a asentarnos, entonces comenzamos a dividir a la tierra de Israel en partes y comenzamos cada quien a pensar un poco más sobre sí mismo, sobre sus límites, sobre su tribu. Y ese es el problema. No pudimos estar por encima de los límites de las 12 tribus. Y así ocurrió. Comenzamos a construir el primer templo. Y aquí está la pregunta. En general, ¿para qué necesitamos el templo? Si es simplemente un edificio o es un símbolo de la unión. Entonces, comenzamos un poco más a poner énfasis sobre el hecho de que sea un símbolo de nuestra unión, pero a nivel terrenal, no espiritual. Y llegamos a un estado en el que la conexión entre nosotros, olvidamos de la fuerza superior, que Él es el que debe llenar la conexión entre nosotros. Él debe llenar nuestro templo, y por eso va a ser llamado el templo Beit HaMikdash. Y como nos alejamos de este propósito, de esta intención, entonces ese templo se destruyó, porque Boré lo abandonó. Y así estuvimos en ese tiempo casi 1000 años, hasta que en el camino estuvimos en el exilio de Babilonia. Después de 500 años, volvimos de allá, y otros años, 500, 400 años, volvimos y construimos el segundo templo. Y lo mismo ocurrió allí. ¿Por qué necesitamos ese edificio por sí mismo si su esencia no es que en él esté el Creador, sino que debemos construir el templo entre nosotros? Debemos construirlo en nosotros, en nuestro corazón, porque dentro de nuestro corazón en total, ese va a ser el templo. Lev, corazón, es la casa de todos los pueblos, incluso tal como está escrito, mi casa será llamada la casa de oración para todos los pueblos. Y no conseguimos hacer esto porque la relación entre nosotros no fue buena, hubo un conflicto grande entre todos y realmente nos odiamos unos a otros más de lo que nos odiaban nuestros vecinos, tal como ocurre hoy día, que estamos dispuestos ahí entre nosotros, todos esos políticos y muchas personas de nosotros están dispuestos a abrazarse con los árabes, pero no dispuestos a abrazarse con su vecino. Y por eso es lo que ocurre, que hoy día, también hoy, esta destrucción continúa. Y no tenemos lo que hacer, sino que
pensar sobre ese juicio que tenemos en relación a Tisha B'Av, 9 de Av, que continúa y continúa. Y aún no hemos hecho el cálculo de por qué hemos llegado a esto. Y desgraciadamente eso no ocurre. ¿Hasta qué punto en nuestra organización queremos difundir este tema al país? Nadie quiere escuchar. Las personas solamente piensan cuándo va a terminar esta pandemia, el virus, y sea posible volar a diferentes partes y con esto llenarse a sí mismo. Así es el estado en el cual nos encontramos. Y ninguna persona presta atención al hecho de que aún continuamos en esa destrucción. Es decir, no es un recuerdo de Tisha B'Av, sino que es Tisha B'Av que ocurre día a día y continúa en nuestros tiempos. Sobre esta reconstrucción del templo que usted menciona, es una condición o un estado interno. Me permito leer una cita. Dice: la destrucción del templo fue la preparación para la construcción del tercer templo que vendrá. Y entonces será la redención completa. Ya no habrá más exilio. Es una cita de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, Pri Tzadik, Parashat Pinchas, punto 9. ¿Cómo debe entonces ocurrir esta reconstrucción del templo, el tercer templo? Beit HaMikdash, el primer templo, fue lo que se llama en la sabiduría de la Kabbalah, estuvo en Mohin de Hayá. Fue una luz superior muy elevada que iluminó. El segundo templo fue y se quebró en Mohin de Neshama. Or Hasadim, luz de Hasadim, y desde ese entonces nos encontramos en el para recibir, en el deseo de recibir sin ningún tipo de cobertura. Y cuando ahora debemos levantarnos, debemos hacerlos aún más por encima del primero y del segundo templo, hasta el tercer templo, que debe ser más elevado de esos dos templos, más de Mohin de Jochma y Mohin de Neshama, debe ser en Mohin de Yehida. Y esperemos que en verdad alcancemos esto. Y no precisamente a través de los problemas que debemos pasar, a pesar de que existe la posibilidad de que pasemos para esto hasta la construcción del tercer templo en un camino muy duro y a través de sufrimientos muy grandes, pero ojalá que lo hagamos a través de que entendamos que hay entre nosotros, en la conexión entre nosotros, en el amor del pueblo interno recíproco, y entonces llegaremos a la cima, a la conexión entre nosotros y con el Creador, que no hay como una conexión así. Entonces, ¿cómo influye todo lo que está pasando ahora en el mundo para la construcción del tercer templo? Yo sigo todo lo que ocurre en el mundo. Me resulta muy triste ver, porque por ahora vamos hacia la corrección, pero por el camino del sufrimiento. Es decir, recibimos golpes cada vez más y más, y día a día sentimos esto más y más. La relación de las naciones del mundo hacia nosotros, de Estados Unidos hacia nosotros, que todas estas cosas realmente se descubren como
una revelación del sufrimiento, de golpes y problemas diarios más y más. Yo realmente temo que que choquemos contra un sistema como la Shoah, el Holocausto que ocurrió en Europa, en Alemania, y que podemos encontrarnos en un estado así, en una situación así, que ocurra en todo el mundo con el pueblo de Israel. Y está escrito también en todo tipo de formas en nuestras fuentes, en el que llegamos a una situación que las madres misericordiosas cocinaban a sus hijos. Yo realmente espero, yo no quiero ni siquiera contar sobre esto, pero para no llegar a esto, es decir, que volvamos a la respuesta, Nachzor Betshuvah, y que alcancemos el ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esta forma alcancemos un estado en el que todos nos acerquemos unos a los otros y que todo Israel seamos como un hombre con un corazón, todo Israel amigos, y con esto acerquemos las luces de la redención, la luz superior, y que nos conecte y nos lleve a un solo corazón. Y entonces ese mismo día, Tisha B'Av, 9 de Av, Nafoju, lo transformaremos del peor día al mejor día, en el cual alcanzaremos y recibiremos al Mashiach, el Mesías. Gracias por su constante guía, por acompañarnos en este camino. Hasta la próxima. Toda. Gracias a ti.